Muy buenas noches, amigos. Estamos transmitiendo hoy en la noche un programa más. Lo que no saben, ahora nos toca con Ricardo Pascoe, a cual le doy la bienvenida y le agradezco mucho su presencia. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han de conocer o por lo menos han tenido alguna información sobre su actividad. Nada más quiero decirles que Ricardo es mi amigo, lo conozco no hace mucho tiempo, porque empezamos este proyecto por México y después sí por México y ahora va por México y ahora va para allá y va para acá y sube para arriba y baja para abajo. Pero Ricardo tiene una trayectoria impresionante, impresionante, que nada más quisiera darles dos detalles de lo que Ricardo ha estado viviendo y seguramente mucha gente de ustedes no lo sabe y si lo sabe, pues lo van a reconfirmar el día de hoy. En primer lugar, Ricardo, la mayor parte de su educación la pasó en el extranjero. Y es más, estudió en Vancouver, una ciudad que yo amo y le tengo un gran recuerdo. Y ahí en Vancouver, ¿qué grado obtuviste, Ricardo? Fue el doctorado en Derecho, ya culminando estudios que había realizado previamente de licenciatura en filosofía y la maestría en sociología. La licenciatura en la Universidad de Nueva York y la maestría en sociología en la Flaxo en Santiago de Chile, Raúl. A ver, platícanos una cosa, compártelos, porque es algo que tú un día me lo comentaste. Estudiaste un tiempo en Europa, ¿verdad? ¿Qué fue, la primaria o la secundaria? Las dos, estuve todo en internados, básicamente. También estudiamos en África, en Sudamérica, en varios países, porque mi papá era diplomático, trabajaba con Naciones Unidas, y entonces éramos una familia errante. Y toda nuestra educación, finalmente la mía y de mis hermanos y mi hermana, transcurrió tanto en el extranjero, en internados, y internados desde chiquitos, y ahora todos los estudios universitarios, también en diversas partes del mundo, un poco dependiendo de dónde estuviera uno viviendo en ese momento. Qué interesante. Y eso, esa parte de tu educación y de tu niñez, ¿no afectó tu relación con México o al contrario la incrementó? No, sí afectó porque uno pues es producto de su circunstancia y de sus experiencias. Entonces, un tema que estaba siempre presente era que estábamos estudiando y por lo tanto reflexionando en idiomas diferentes al español. Y eso es una cosa que te va formando en tu forma de hablar. Sucede mucho, o me acontece mucho que personas me preguntan de dónde soy, y eso tiene que ¿Ah, ver sí? con, pues sí, porque eh, piensan que seguramente mi forma de hablar o mi forma de ser es de alguien de otras latitudes, pero básicamente por esta formación. Entonces, por un lado, me hizo
y en realidad llegué a vivir a México ya como para estar aquí y trabajar en México cuando tenía como 23 años, es decir, Ya estabas prácticamente peluchón, ya estabas grande. todos mis años formativos fueron fuera. Y esto, creo yo, me daba una desventaja, pero también una ventaja. Y la ventaja, diría, es que te permite ver las cosas con otros ojos. A veces mi mirada no es la mirada tan tradicional, yo diría. Y esto me ha permitido tener una serie de análisis, quizás producto justamente de que uno viene de una formación tan diversa. Incluso una formación intelectual fuera del mundo judeo-cristiano, ¿no? Porque vivimos también en África del Norte, en el Sudán y en Egipto. Entonces, todo ese estar fuera del mundo judeo-cristiano también me hizo ver el mundo de otra manera, porque había que, digo, fuera del mundo judeo-cristiano al que estamos muy acostumbrados, no solo los sonidos son distintos, Raúl, los olores, los colores, la gastronomía, obviamente la cultura, la religión, etcétera. Las Entonces, costumbres, me imagino, también diarias, ¿verdad? sí, entonces, bueno, uno se va formando eso y especialmente de joven, de niño y adolescente, pues te va impactando incluso en los temas que te son particularmente relevantes en tu manera de ver el mundo, de la manera de ver la vida. Oye, Ricardo, y cuando ya estás en México, a los 23 años, tengo entendido que al poco tiempo te involucraste en la política y eso te llevó a ser fundador del PRT, ¿verdad? Fui fundador del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido de la Cuarta Internacional trotskista. Eso venía más bien de mi experiencia previa fuera de México, el haber tenido contacto con distintos partidos y corrientes de pensamiento, que fue para mí un proceso lento, porque en realidad en mi familia no había una tradición de participación política y no fue hasta realmente estaba en la maestría que empecé a como cabalmente introducirme en la reflexión de filosofía política. Previamente yo tenía más bien la idea de que iba a ser profesor de filosofía o en todo caso diplomático, un poco siguiendo los pasos de mi padre, pero realmente no había contemplado el tema de la política. La política te llega a uno un poco a partir de la reflexión que tienes sobre la vida, y eso fue mi caso. Yo había tenido, Raúl, te comento que, bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México, pero a los 6 meses tuve polio. Había una epidemia de polio a principios de los años 50. Y eso hizo que también me llevaran del país para tratamientos. Eso en parte contribuyó a que estuviéramos fuera del país. Pero el hecho de tener un evento como la polio necesariamente lleva a uno a tener una reflexión sobre cuál es mi papel y mi destino en esta vida. Porque uno lo puede tomar
como una gran tragedia, o lo puede tomar como un incentivo para hacer cosas. Yo en algún momento, inconsciente, pero creo que motivado en lo fundamental por mi madre, decidí que era una ventaja y que lo iba a convertir pues en una ventaja, que no me iba a convertir, digamos, en una persona que mendigara afectos por obra y gracia de haber tenido una circunstancia de ese orden. Y menciono esto porque ya cuando llegué a México, años después, es decir, estoy hablando de que tuve polio a los 6 meses y años después, 23 años después, regreso a México. Aunque veníamos, visitábamos el país y demás, pero básicamente vivíamos fuera del país. Venía con una idea de que era necesario jugar un papel constructivo en la sociedad. Y lo que encontré, pues, era una sociedad que venía ya saliendo, por ejemplo, de la Guerra Fría, la guerra sucia, el conflicto entre socialismo y capitalismo en los años 70. Yo venía del golpe de Estado en Chile, porque había vivido el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, que es donde empecé a participar. ¿Tu papá era embajador entonces? No, yo estaba estudiando. Okay. De hecho, mi papá vivía en Bolivia en esa época, pero no, yo estaba estudiando la maestría en la Flaxo, en Chile, y coincidió justamente eso, los años de la Unidad Popular y el golpe de Estado de Pinochet. Entonces, llegando a México, venía ya con una práctica, una praxis política, y empecé a participar en la intelectualidad política de la izquierda, pero siempre con la idea de construir, de elaborar opciones y alternativas, que siempre ha sido una gran preocupación mía, de que haya alternativas a lo que se está haciendo, no simplemente de criticar, sino de construir, que viene un poco de mi formación que me dio la polio, de que uno no se queda en donde está criticando o lamentando, sino que uno pasa a la acción para construir, para mejorar, ya sea la circunstancia personal, individual, o la circunstancia social. Entonces, esa metodología de vida la tengo muy arraigada en mi cabeza, Raúl. Eso quiere decir que tu conciencia emocional está en niveles superiores, ¿verdad? Porque te permite a ti observar tu entorno, y aunque hay problemas, siempre buscas la forma de encontrar el cómo sí, ¿verdad? Pues ese es diríamos, yo diría, no quiero calificarlo como superior o inferior, pero yo diría que es una metodología de vida que viene justamente de mi propia circunstancia y de los retos que he enfrentado. En concreto, el reto de decidir si iba a lamentar haber tenido polio o se iba a construir la vida en términos positivos, claro, a partir de algo que para otros sería una tragedia, ¿no? Entonces, claro, son como esas decisiones inconscientes muy, muy primales que uno va tomando en algún momento de la infancia remota, donde uno decide cómo va a vivir la vida, y uno toma decisiones existenciales muy esenciales, y yo reconozco en mi caso que así fue, ¿no? Entonces te tocó estar junto con Cuauhtémoc Cárdenas, con doña Rosario, con
Manuel Cloutier en aquella época tan trascendente para México, que fueron las elecciones del 88, ¿verdad? Así es. De hecho, yo fui diputado federal del PRT del 85 al 88 y en el grupo parlamentario nuestro del PRT estaba Rosario Ibarra de Piedra. Entonces conocí muy bien a Rosario. Participé en su primera campaña presidencial que fue en el 81, 82. Y después en el 85, en las elecciones intermedias, que siempre son muy importantes las intermedias, lo señalo simplemente por lo que viene aquí para México y todos nosotros en unos meses. Las intermedias son muy importantes porque empiezan a construir el espíritu de lo que viene. Así es. Por eso es importante. Y entonces, en ese sentido, que usualmente hemos considerado que las elecciones intermedias son aburridas y un poco desairadas, pero en el fondo, lo que la sociedad está construyendo en la intermedia es como el empuje, el espíritu de lo que quiere construir hacia la próxima elección, que es normalmente presidencial. Y entonces, en esa época, yo estaba participando en el PRT, pero también justamente en esa época, Raúl, tuvimos una ruptura, porque en el 88 yo no apoyé ya a Rosario Ibarra de Piedra porque yo tenía la convicción unitaria de que todos nos tenemos que unir en torno a una sola candidatura. Y en un primer momento incluso se había pensado en que la candidatura unitaria podría estar en la figura de Eberto Castillo. Y Eberto Castillo en esa época estaba postulado como el posible candidato del Partido Socialista Mexicano, del PMS, Partido Mexicano Socialista. PMC. Y sin embargo, irrumpió en la escena política la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces un grupo que estuvimos en el PRT junto con Adolfo Gili, un intelectual reconocido, y yo, junto con el movimiento estudiantil de la UNAM, del CEO, en esa época, donde estaba Antonio Santos, Imanol Ordorica y Carlos Simas como dirigentes, decidimos que había que apoyar la candidatura de Cárdenas, que esa era la candidatura unitaria. Porque toda la reflexión de la época era cómo hacemos un bloque social nuevo capaz de gobernar al país. Como que en una elección presidencial, la reflexión es qué bloque gobernante puede exitosamente atender o más exitosamente atender y resolver los problemas de un país. Y lo que vimos algunos en esa época desde la izquierda era que era posible lograr ese objetivo con un candidato que incluso no era propiamente izquierdista, que era Cuauhtémoc Cárdenas, que venía más bien del nacionalismo revolucionario, pero que había que aglutinarnos en torno a la posibilidad de crear ese nuevo grupo gobernante, una nueva formación que le diera una visión distinta al país. Y fue por eso que nos sumamos a la gobernatura, a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí empezó ya después de la elección y después de la lucha contra el fraude electoral, junto con Manuel Cloutier, que había sido el candidato del PAN,
y Rosario Ibarra, que finalmente se sumó a esa lucha en esa época, aunque ya el PRT en ese momento perdió el registro porque sí, recuerdo. no obtuvo por el tema de los pocos votos que recibió. Y entonces, a partir de eso, se constituye el PRD, perdón. Y entonces el PRD ya surge de este caldo de las elecciones del 88 como una oferta de gobernanza política distinta y que era un poco la fusión de sectores que venían del nacionalismo revolucionario priista, Cuauhtémoc, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, y quienes veníamos de la izquierda, de las distintas corrientes de la izquierda. Entonces, bueno, ese es el nacimiento de todo un nuevo proyecto, ¿no? Que ya en el devenir de la historia ha caminado por otras rutas, pero digamos, ahí fue donde estuvimos representados de una manera importante en esa experiencia. Si me permites hacer un paréntesis, Ricardo, y ahorita seguimos con el mismo sentido que tú le estás dando a la plática, pero creo que para nuestra audiencia sería interesante conocer en tus palabras qué fue lo que sucedió cuando tú fuiste embajador de México en Cuba y se dio aquel acontecimiento entre Fox y Castro. Si eres tan amable, nada más platicarnos un poquito y ahorita regresamos al tema porque ahí va a ser el tema central. Si eres tan amable. Sí, te refieres al comes y te vas, ¿no? Exactamente. Bueno, esa historia, digo, sí es, digamos, fast forward, como decimos ahora, años después de lo que te estaba relatando. Estaba yo en La Habana como embajador, efectivamente, me había nombrado Vicente Fox embajador, que he de decir que fue una decisión mía, por lo menos, que tuvo grandes implicaciones en mi vida. Por un lado, yo era perredista en esa época y yo le planteé al PRD que sería positivo que yo asumiera la embajada, un poco en la idea de que un izquierdista, aunque viene de un gobierno considerado de derecha, pero un izquierdista para mantener una buena relación con Cuba. Esta idea fue completamente rechazada en el PRD y empezó ya mi progresiva exclusión de ese partido, porque todos consideraban que Fox era más de lo mismo. Recuerdo los discursos apasionados de Rosario Robles, de Andrés Manuel López Obrador, de Encinas, de toda esta gente denunciando que yo quería aceptar la embajada para entregarme a los brazos de la derecha. El hecho es de que eso ya torció para siempre mi relación y también con Cuauhtémoc Cárdenas, por su muy personal y visceral odio hacia el panismo. Que proviene de la experiencia de su padre y nunca ha podido superar ese tema. Pero entonces lo digo simplemente para poner en contexto el costo político que implicaba para un hombre de izquierda como embajador de un gobierno de derecha en Cuba. Bueno, en ese contexto es relevante lo que voy a explicar. Las Naciones Unidas convocó una reunión que iba a ser en Monterrey, que se realizó efectivamente en Monterrey. Y esas reuniones de Naciones Unidas, pues se invita a todos los gobernantes de todos los países. Y tienen derecho por ser miembros de las Naciones Unidas.
Entonces, sin embargo, George Bush, que era el presidente de Estados Unidos, empezó a presionar mucho al gobierno de México a que no aceptara que fuera Fidel Castro, porque Bush no quería encontrarse con él. Y esto fue una discusión durante varios meses. De hecho, la representante de la delegación americana en La Habana, porque tienen su edificio ahí, que es una embajadora de hecho, si no derecho, de hecho, me estaba preguntando constantemente que cómo van a hacer para que no vaya Fidel, para que no asista Fidel. Y el propio gobierno de México, a través de Relaciones Exteriores, me estaban presionando mucho también a que le insistiera a Fidel que no fuera y que ellos aceptarían, o sea, México aceptaría que otro que fuera en su lugar sería tratado como, tendría el rango, digamos, de presidente en la reunión. Yo sabía que esa era la peor táctica posible, porque tú le dices eso a Fidel Castro y lo primero que va a hacer Fidel es decidir ir a la reunión, ¿no? Es cuando le empieza a presionar. Claro. Entonces, la verdad es que yo consideré que México estaba completamente equivocado en su enfoque y que más bien había que hacer lo que ya había hecho una vez Brasil, cuando sucedió lo mismo en Brasil, que fue que la diplomacia organiza las cosas para que cuando el presidente americano entra a un salón, en ese momento el cubano ya terminó su discurso y va saliendo por otra puerta y se va a otra actividad. Es decir, encuentras la manera de que el baile diplomático les permita a todos asistir, pero no encontrarse. Pero pues México no tenía ni esa sutileza, ni esa capacidad, ni esa disposición incluso. Más bien la idea era que no fuera Fidel y que tratáramos de convencerlo de eso. Yo, por supuesto, transmití la idea al gobierno de Cuba de que podría no asistir Fidel, pero podría ir a resolver a otra persona. Finalmente, me insistió México en que no iba a ir Fidel, porque no había confirmado. Pero yo les dije, claro que va a ir, pero porque Fidel nunca dice hasta el momento en que llega, en ese momento te dice que va a ir. No te dice de antemano, no te avisa, incluso por razones de seguridad. Y porque era un showman también, ¿no? Le gustaba esos juegos. ¿Hablaste con Fidel sobre este tema? Sí, sí. Sí, ya después lo platicamos. Ah, ok. Esto fue, este evento fue en abril. En febrero, Vicente Fox hizo una visita a Cuba de un día. Y en esa reunión tuvimos en esa visita tuvimos una reunión de las dos delegaciones, que yo relato, por cierto, en el libro que yo publiqué sobre mi experiencia en Cuba, que por ahí está en lo que te mandé, que es básicamente mi diario sobre mi experiencia en Cuba. Y relato toda la conversación por una razón, porque la parte medular de la reunión entre Fidel y Fox fue que en algún momento Fidel le dijo a Fox, esto en febrero, 2 meses antes de la reunión, le preguntó a Fox que cómo iba la organización de la reunión de Naciones Unidas. Y en realidad en ese momento lo que estaba haciendo Fidel era abriendo la discusión para que México le pudiera pedir su apoyo para resolver el problema con Bush, con el presidente americano que estaba presionando. Que además Fidel lo sabía perfectamente bien porque habían ido unos senadores republicanos como unos 20 días antes de nuestra reunión
habían ido a Cuba, habían hablado con Fidel, y a mí me dijeron los senadores republicanos americanos que le habían pedido, que le preguntaban a Fidel que qué iba a hacer, porque Bush no quería que fuera. Es decir, Fidel lo sabía perfectamente, ¿no? Pero Fox, en vez de entrarle al tema y hacerle un planteamiento de a ver cómo le hacemos y cómo arreglamos y cómo demás, Fox empezó a hablar de otra cosa, del precio de maíz o no sé qué cosa, y evadió el momento. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba después me dijo, pues qué absurdo que el presidente Fox perdió la oportunidad de resolver esto en febrero con Fidel, en vez de esperar a la crisis de abril, que es lo que sucedió. Bueno, eso sucedió. Ya llegamos a abril y la reunión, y la noche antes de la reunión estaba el secretario general de las Naciones Unidas, junto con nuestro embajador, por cierto, en las Naciones Unidas, Aguilar Sincer, cenando con Fox en Los Pinos para luego ir la otra mañana a Monterrey a la reunión. Y me hablaron de la oficina de Fidel y me pidieron el teléfono de Fox porque Fidel le quería decir a Fox que sí siempre iba a ir a la reunión. Entonces di el teléfono y hablaron. Y yo no supe hasta después el resultado de la conversación telefónica, que es la famosa conversación que todos conocimos, que es el comes y te vas, ¿no? Que finalmente pues es una discusión que pudo haberse resuelto en febrero y por la falta de inteligencia, de rapidez mental, de mediocridad en el pensamiento de la delegación mexicana, no solamente de Fox, sino de sus acompañantes, pues no se resolvió ahí en La Habana en ese momento. Y entonces, pues ya sucedió lo que sucedió, que Fidel dijo que por una circunstancia tiene que volver a su país, etcétera. Y el asunto se fue creciendo porque México siguió negando que le habían pedido que se fuera y Fidel decía, pues, no sigan diciendo eso porque les voy a decir la verdad, y eso sucedió como durante varias semanas y finalmente en mayo Fidel soltó la conversación a la prensa mexicana que ya todos conocemos. Eso es más o menos la historia hasta ese punto. Y de ahí, evidentemente, te costó el puesto, ¿verdad? Sí, pues todo ese conflicto sí fue determinante para que ya en octubre, me parece, octubre, noviembre, me pidieron la renuncia y en enero le pidieron la renuncia al secretario de Relaciones Exteriores, a Jorge Castañeda. O sea, los dos básicamente salimos de Relaciones Exteriores por el tema de Cuba. Fíjate, te quise hacer este paréntesis, Ricardo, porque a final de cuentas los capítulos de la vida se van repitiendo. ¿Y a qué me refiero? Ahora tú estás en una responsabilidad, en un papel muy importante, porque has venido construyendo esta estrategia electoral ciudadana para el 6 de junio desde hace que ya más de un año, si mal no me acuerdo aproximadamente. Y entonces tu perfil, tu ADN, no solamente se ha mantenido, sino se ha fortalecido porque estás buscando siempre la forma del cómo sí. Y a final de cuentas se dio el Sí por México, del cual tú fuiste o has sido uno de los principales pilares en la construcción de esta estrategia electoral ciudadana, encaminada
y voy a prácticamente a usar la frase que tú decías, a que tengamos un sistema donde haya gobernanza, donde no se pierda. Entonces, ¿podrías platicarnos cuál es tu visión actualmente de tanto de la situación política mexicana como de Sí por México y Va por México? Así en un resumen de 3 preguntas. ¿Podrías hacerlo, Ricardo, si eres tan amable? Sí, mira, bueno, en primer lugar, la búsqueda de bloques gobernantes eficaces y posibles siempre ha sido una aspiración mía. Y yo creo que los mejores bloques gobernantes son plurales. Yo creo que no solamente en el gobierno debe haber pluralidad, es decir, en el poder ejecutivo, sino también en el legislativo. Y creo que el veneno que hemos vivido en México durante demasiado tiempo, con un pequeño remanso que tuvimos, yo diría, del 1997 al 2018, que fue como la época de la alternancia y el ejercicio democrático, digamos, la transición democrática. Fallida y todo, con muchas dificultades y deficiente, pero fue eso. Pero antes de eso, antes del 97 y a partir del 18, Raúl, lo que México ha vivido básicamente en su ADN es la idea de regímenes autoritarios, regímenes donde no hay realmente un poder legislativo plural, excepto con pequeños matices y excepciones. Básicamente, aparentemente nos hemos inclinado como cultura y como sociedad por bloques gobernantes autoritarios, es decir, donde el presidente es todopoderoso y donde tiene absoluto control del Congreso. Lo que estamos viviendo hoy no es nuevo, es más, es demasiado viejo. Como para aceptarlo tranquilamente y sentados en un Zoom, es terrible aceptar que es así, pero es el caso de que eso lo hemos vivido demasiadas veces. Entonces, tanto en el esfuerzo que hicimos en el 97-2000, que yo creo que fue un primer experimento. Acuérdense que en el 97 fue la primera vez en la historia de todo el siglo XX que México había tenido un Congreso sin mayoría del PRI o del Partido de la Revolución Mexicana, digámoslo así. La primera vez, 3 años, de todo el siglo fueron 3 años. Y ya después vino el 2000 y vino el proceso de alternancia en la presidencia de la República. Pero la alternancia realmente empezó con Cuauhtémoc Cárdenas cuando ganó la Ciudad de México en el 97, porque ahí se quebró el mito de que el PRI era invencible. Pero nuestro instinto es muy, muy extraño, por no decir perverso, y en el 18 regresamos de nueva cuenta a esta visión del régimen totalitario, porque finalmente ese es el concepto de un ejecutivo absolutista, de un dominio absoluto sobre el legislativo y desgraciadamente, al parecer, sobre el poder judicial también. Entonces, este concepto de régimen totalitario, hoy por hoy me parece que es exactamente lo contrario a lo que he estado buscando toda mi vida, por distintas vías. Pero en ese sentido, yo creo que hoy lo insólito es
que hemos logrado construir yo diría, el atisbo de un posible nuevo bloque gobernante, con un espíritu más democrático, más abierto a la pluralidad y a las distintas opiniones en la coalición de Va por México, con absolutamente todas las contradicciones que tiene ese cuerpo, porque al mismo tiempo está constituido por partidos políticos que tienen en su seno pues todas las diferencias y contradicciones internas y externas imaginables. Lo que sí ha aprendido en el imaginario social, y esto es lo que yo creo que es lo valioso que tenemos que rescatar del proceso electoral intermedio del 2021, y que es el reflejo de lo que podría ser el espíritu hacia el 24, es que México no puede sobrevivir si no consolida un verdadero régimen institucional, democrático y plural que tolere todas las opiniones. En ese sentido, nos ha retado el gobierno de López Obrador, porque López Obrador y su cuarta transformación y su partido Morena en realidad son un coletazo del viejo régimen político mexicano. Quiero pensar que es el último coletazo del dinosaurio, donde está sectores de la sociedad muy antiguos tratando de reconstruir el viejo régimen autoritario, donde todo se negocia a partir de la presidencia y todos buscan una tajada del pastel a su manera, en vez de construir una sociedad democrática, plural, liberal, abierta. Esto es el más añejo pensamiento cultural y política imaginable, ¿no? El tema del muro metálico alrededor de Palacio Nacional y el disque presidente popular viviendo en un palacio, pues es exactamente el coletazo del dinosaurio. No es otra cosa más que eso. ¿Tú crees que sea una traición a la izquierda realmente? Perdón, no te escuché. ¿Tú crees que sea una traición a la izquierda la forma en que AMLO está manejando el gobierno? Bueno, mira, es una traición a muchas personas que están dentro de Morena y que se consideran gente de izquierda. Yeah. Andrés Manuel nunca ha dicho que es de izquierda, nunca. Cuauhtémoc Cárdenas tampoco. Porfirio Muñoz Ledo tampoco. Si les preguntas, uno te diría que es nacionalista revolucionario, otro que es socialdemócrata. Todos te dirían algo. Andrés Manuel simplemente no contesta la pregunta porque en realidad no tiene una respuesta, porque no sabe qué es lo que es, digamos, punto. Pero izquierda no son. Entonces, por supuesto que decir que es un gobierno de izquierda sí es una traición al concepto de un gobierno de izquierda. Porque un gobierno de izquierda, pues ni manejaría las políticas que tiene frente a la economía, frente al medio ambiente, frente a las mujeres, frente a la militarización, etcétera. Todo esto es un caudal de traiciones que ni sabría por dónde empezar. Pero tampoco me desgarro las vestiduras, Raúl. No me preocupa pelearme por ese tema, porque quienes tienen que resolver ese tema de conciencia son los que se dicen izquierda y que siguen apoyando al López Obrador.
Ellos son los que tienen que responder. Yo no, porque yo estoy absolutamente opuesto a eso. Lo que estamos buscando es construir una sociedad basada en instituciones del Estado sólidas, autónomas, no regidas por el momento y el gobernante en turno, sino por una institucionalidad conceptual que les da peso a los ejercicios democráticos de transparencia, rendición de cuentas, obligatoriedad de respetar las reglas del juego, de respeto a la división de etcétera. poderes. O sea, todo esto, con eso, Raúl, estamos del otro lado. ¿Tú crees que Va por México pueda lograr el objetivo de tener la mayoría en la Cámara de Diputados Federal? Mira, yo creo que están a un tris de lograrlo. Creo que están muy cerca de lograrlo. No te puedo decir que lo vayan a lograr absolutamente, pero están muy cerca, mucho más cerca de lo que habrían estado de haber ido cada quien por su lado. Y claro, ahí, de todas maneras, las divisiones en la sociedad son muy extrañas. Ahí tienes a un partido como Movimiento Ciudadano que debiera estar de este lado y sin embargo se empecina en una fantasía propia que cree que va a negociar entre unos y otros. La verdad es que lo que vamos a definir en el 2021, es decir, en junio de este año, es si se va a consolidar la permanencia del dinosaurio en el poder o si vamos en definitiva a transitar con todas las dificultades que ello implica hacia un Estado, una república representativa, liberal, democrática. Esa es la gran definición. Y la sociedad puede ir en ambos sentidos. Yo, por ejemplo, veo las encuestas de lo que opina la gente, por ejemplo, sobre la opinión del presidente sobre las mujeres y que dicen la mayoría en las encuestas que creen que el presidente trata bien a las mujeres. Entonces, somos una sociedad muy contradictoria porque la gente reprueba el nombramiento de Salgado, pero aparentemente no es solamente por el hecho de que es un violador, para no darle más vuelta al asunto. Pero por el otro lado, no necesariamente, no somos una sociedad estrictamente hablando feminista. Somos una sociedad muy contradictoria. Es lo mismo con otros aspectos de las encuestas. Le dan una aprobación más arriba del 50% para no hacer ese juego de qué tanto arriba, pero reprueban todas sus políticas públicas, economía, pandemia, seguridad, corrupción. Todas las encuestas dicen que la gente cree que hay más corrupción ahora que antes. Y es su gran bandera. Y sin embargo, se le aprueba. Entonces, somos una sociedad que tiene una gran dificultad para deshacerse del dinosaurio que trae en su cabeza. Y nos está costando trabajo. No es fácil este reto. No somos liberales preclaros. Ni siquiera los Kafka, que se dicen liberales. ¿Estás de acuerdo conmigo en que Kafka viviría feliz aquí entre nosotros? Bueno, por lo menos diría, oye, qué consecuentes son estos. Son la confusión total, ¿no? Claro. Oye, antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, porque creo que habrá mucha gente que quiera preguntarte algunos temas, yo quisiera cerrar esta conversación entre tú y yo preguntándote qué tenemos que hacer los ciudadanos para sacar a votar los ciudadanos el 6 de junio. Hay una tarea educativa monumental que tenemos enfrente, Raúl.
tenemos que definir nuestro espíritu de nación. No es solamente haber acudido a la universidad ese tema. La inteligencia pasa por muchos conductos en una sociedad. Una sociedad puede ser muy inteligente y tomar decisiones muy inteligentes sin necesariamente grandes niveles universitarios. Pero ayuda tener el sedimento de la sociedad que se dedica a la reflexión y al pensamiento y que trata de ayudar a construir lo que efectivamente entendemos como un espíritu de nación, que un poco los filósofos del siglo XVIII escribían mucho sobre esto, empezando por Kant, Hegel, Montesquieu, etcétera, ¿no? Y el espíritu es aparentemente intangible, pero también es muy tangible. Y tenemos que convencer a la gente de que tenemos que ser muy audaces y construir no sobre propuestas imposibles de cumplir, sino sobre propuestas que son posibles de cumplir. Y el problema es que todo lo que propone López Obrador es delicioso pensar que eso fuera cierto si fuéramos ángeles y que por lo tanto todo sería perfecto. Pero, perdón, Raúl, somos seres humanos y lo que propone López Obrador es absolutamente imposible. Aparte de considerar que es absolutamente inviable su fantasía sobre el petróleo, etcétera, estas cosas que él trae del viejo nacionalismo revolucionario en su cabeza. Pero más que eso, la idea, el Estado no es el agente para lograr la igualdad entre las personas. Eso es una construcción de la sociedad en su conjunto a través de generaciones. Pues pensar que el Estado puede ordenar la igualdad, ordenar, por no decir decretar, es absurdo. Y ahí es donde cometemos un error como sociedad, porque nos permitimos caer en la fantasía imposible de otro, porque suena bien. Me asombra leer a personas que han apoyado mucho a López Obrador, que yo considero que son muy inteligentes, que dicen, bueno, sí, está mal muchas cosas que hace y muchas decisiones, pero su sueño es tan correcto y es tan correcto pensar primero en los pobres. Bueno, es que la premisa es equivocada. La premisa es, pensemos en una utopía y pensemos que la vamos a alcanzar porque está a nuestro alcance ahorita, especialmente si saco más petróleo del subsuelo. Votamos por una fantasía, o los que votaron por él, votaron por una fantasía. Es necesario corregir eso. Tenemos que volver a lo que es realmente posible entre seres humanos, no entre ángeles. Y este es el reto que enfrentamos. Y parte de la fantasía es seguir pensando que ese sueño y esa oferta del viejo dinosaurio que traemos en la cabeza sigue siendo una cosa válida cuando no es el caso. Se tiene que construir y cada generación tiene que construir su devenir. Y hemos frenado ese ejercicio ahora y estamos atrapados en una especie de callejón sin salida y lo único que estamos haciendo es corriendo lo más rápido posible al precipicio que está al fondo de este callejón sin salida. Y yo creo que tenemos que enfrentar. Y el detectar el espíritu de la nación es decir en junio,
No vamos por ahí. Tenemos que construir entre todos, y eso implica también la gente de Morena, una ruta diferente. Y ellos tienen que darse cuenta. Y si no se dan cuenta, tenemos que hacer nosotros que se den cuenta. Y una de las maneras en que se tienen que dar cuenta es votar mayoritariamente por diputados y gobernadores de un bloque que plantea la necesidad del golpe de timón en la sociedad para recuperar el espíritu de una sociedad libertaria, democrática, liberal, que se permite la disidencia, la discusión y el debate. Y cierro diciendo, Raúl, que lo que más muestra la cerrazón, aunque digan exactamente lo contrario, que es lo usual en este caso, pero aunque digan lo contrario, ese muro metálico es el reflejo, es la boca cerrada. Eso es lo que simboliza ese muro. Y no puede cerrar la boca. Un gobierno que cierre la boca es un gobierno condenado al fracaso y condenado al basurero de la historia. Entonces, tenemos que dar este golpe de timón. Es una tarea difícil. Yo quiero claro pensar. Que la ciudadanía tiene que abrir la boca. Así es. Y se empezó a hacer hoy, o ¿verdad? sea, hoy vimos que estaban diciéndole, gobierno, tienes que abrir tu boca. Y a toda la gente de izquierda dentro de la Cuarta Transformación tienen que darse cuenta de que, uno, no es un gobierno de izquierda, no tienen que humillarse, pero tienen que replantear el proyecto que traen encima. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. ¿Te parece que abrimos la sesión de preguntas y respuestas por unos minutos para escuchar a nuestra audiencia? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Los invito. Aquí tenemos gente muy interesante en nuestro foro. ¿Quién quiere empezar con alguna pregunta? ¿Quién dijo yo? A ver, aquí la maestra Tere quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada quiero saludar y felicitar a Ricardo Pascoe, excelentes recuerdos y sobre todo posicionamiento. En el que no coincido es en el último, porque creo que hay una pérdida de ideologías y que nadie puede decir a qué partido pertenece ni qué persigue. Los vemos, por lo menos en Nuevo León, hasta hace 30 días eran conservadores de hueso colorado, panistas, y ahora son del grupo que conforma Juntos Hacemos Historia. Entonces, creo que Gili Povensky tenía razón cuando decía que íbamos a pasar por esta segunda revolución individual, que realmente lo que estamos viviendo, pues es la pérdida de las ideologías. Y bueno, mi comentario también va en relación a lo que mencionaba sobre la valla. En lo personal seremos romántica, pero yo considero que destruir los monumentos no es el camino. Y no sé si ya les tocó ver, hace un momento pasaron unas imágenes de mujeres incendiando a otras mujeres. Entonces, también esto distorsiona esta lucha. No es exactamente de una mujer contra otra mujer, ni se trata de hambre, ni se trata de destruir los edificios. Sí necesitamos un cambio, pero el cambio que ustedes ahorita proponen, o el que usted propone, habla de no votar por Moreno. Ok, va por México, pero ¿quién no me garantiza que al voltear la vista no quede yo paralizado como una estatua de sal, ¿no? Es decir, volver a lo mismo, a quien se pasó negociando para que le aprueben su cuenta. Y si voy al frente y voy con Morena, pues corro el riesgo de que me pase algo así como en los tiempos de Mao Zedong,
me siento muy frustrada. No sé si tengan otra solución. Raúl, ¿contesto o quieres Claro, que adelante, otros por hagan favor. preguntas? No, adelante, adelante, contesta, por favor. Yo lo que creo es que el ejercicio que tenemos enfrente es el de la tolerancia nunca vista, digamos, por decirlo de alguna manera. No la veíamos en la época resplandeciente del dinosaurio. Empezó a verse en la transición cuando Cuauhtémoc gana la ciudad, cuando Vicente gana la presidencia y empieza a abrirse los espacios de diálogo entre múltiples fuerzas en la sociedad. El Congreso se vuelve plural, hay una discusión diferente. Es imposible volver a lo mismo, porque la única razón que se unieron ahora los partidos PAN, PRI y PRD es porque los ciudadanos les exigimos eso. Si no hubiéramos exigido eso, no lo habrían hecho. Los ciudadanos tenemos un papel que jugar que es absolutamente crucial en esta tesitura, en este proceso y en la transición que viene. Porque lo que estoy diciendo es de que a partir de junio tenemos que iniciar el regreso a la transición democrática, a deshacernos del dinosaurio y volver. Absolutamente nadie puede decir que aseguro que todo nos irá bien con estos tres partidos. Pero si no hay esa garantía ni en la vida, esas cosas se construyen. Y se construyen con una sociedad que está pensando en mejores formas. ¿Por qué se empezaron a crear desde el 2000 al 2018 órganos autónomos para corregir las acciones de gobierno? Porque la sociedad estaba exigiendo eso. ¿Y por qué había tanta discusión sobre la preocupación por el militarismo? Porque la sociedad veía el peligro que había ahí. ¿Y cuál es el coletazo del dinosaurio? Es anular todos los órganos, que no haya rendistas, que no haya accountability en ningún sentido de la gestión de este gobierno. Nadie sabe en qué está gastando el dinero, no lo dicen. Si uno pide información, no te la dan. Y están militarizando al país. Estamos en un proceso acelerado de militarismo. Y quienes hemos estudiado estos fenómenos en América Latina, sabemos perfectamente a dónde nos lleva esto, ¿eh? Y esta militarización no tiene un buen fin, nunca. Entonces, ¿qué es lo que representa la valla? Independientemente del tema de los monumentos, que para mí eso puede ser una discusión válida, pero no es lo que simbólicamente representa. Lo que simbólicamente representa la valla, en términos de la sociedad mexicana contemporánea, es el gobierno con la boca cerrada frente a la sociedad, no aceptando negociar nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Construir este atisbo de una opción democrática entre los tres partidos, todos con sus graves fallas y errores y demencias, pero que son lo que tenemos. Y donde está la nueva condición de la sociedad mexicana es que los ciudadanos, las ciudadanas, por primera vez nos hemos organizado. Tan nos organizamos que los obligamos a juntarse, porque no se iban a juntar. Es más,
esta relación que tienen hoy, esta coalición, es muy distinta a la coalición que hicieron PAN, PRD y MC en el 18. En el 18 eso fue una sumatoria realmente oportunista de los partidos y sus dirigencias, donde ninguno de los candidatos, ni el candidato presidencial, ni la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, nunca entendieron lo que estaban construyendo. Y lo que debían haber estado construyendo era un nuevo bloque gobernante con una visión de una sociedad democrática liberal. Que nunca dijeron eso en realidad, porque no lo entendían. Hoy los partidos lo están diciendo por primera vez y yo no soy ingenuo, yo no estoy absolutamente seguro que lo entiendan y que no hay vicios ahí y que no hay cosas que no nos gustan y hay candidaturas que no nos gustan. Y no me estoy refiriendo a Salgado, me estoy refiriendo a las candidaturas de la coalición Va por México. Pero si los ciudadanos hemos logrado que se unan, a pesar de ellos, porque ni lo quería el PRI ni lo quería el PAN, eso hay que tenerlo claro. El PRD lo aceptó porque no tiene de otra, pero los otros dos absolutamente se resistieron, francamente, hasta el último momento, francamente. Pero hoy están ya convencidos de que es absolutamente necesario. Entonces fueron de plantear unirse en 75 distritos y ya llegaron hoy a 221, es decir, distritos federales. ¿Por qué? Porque ya han visto que hay un estado de ánimo social que legitima ese acuerdo. Hay un deseo de la sociedad, de los ciudadanos, de tener una opción diferente. Por más imperfecta que sea, y vaya que es imperfecta, y vaya que todos somos imperfectos, pero por ser imperfectos, también somos capaces de corregir. El problema, por ejemplo, del López Obrador es que como cree que es perfecto, no corrige. Pero nosotros sabemos que somos imperfectos. Esa coalición de Va por México es lo mejor que hay y es una coalición imperfecta, con partidos imperfectos, con candidatos imperfectos. Y vamos a tener que construir la opción de aquí al 24 de algo incluso superior a esto. Entonces, ese es el reto que tenemos. No pensemos que ahorita está la solución perfecta y que esto es perfecto y lo otro es malo. No, no seamos maniqueos en esa visión. Seamos dialécticos en nuestra visión de que estamos siempre aspirando a algo superior a lo que tenemos hoy. Y ese algo superior que emergerá a partir de los resultados de las elecciones del junio, tendrá que irse superando incluso para hacer otra cosa en el 24, aún superior a eso. Pero esa es la construcción de una sociedad, y una sociedad que está resistiendo, quiero pensar, con mucha fuerza, sus peores instintos. Y nuestro peor instinto es volver al dinosaurio. Y lo mostramos en el 18. Volvimos al dinosaurio. Aceptamos la fantasía del dinosaurio. Y tenemos que corregir. Incluso la gente dentro de Morena tiene que corregir. Y yo sé que hay mucha gente en Morena que a partir del movimiento de las mujeres están en crisis real. Porque pues, hay gente inteligente ahí también, y gente que tiene ideas, y gente que tiene trayectorias que quieren cuidar y que quieren poder hacer cosas diferentes. Entonces yo creo que yo diría, nunca, digo para concluir en lo que discreparía con su frase,
no vamos a volver a lo mismo. Lo mismo nunca va a volver. Vamos a una cosa diferente. Y lo que tenemos que hacer es tomar este nuevo estado de ánimo social a favor de un cambio sin pretender que es el cambio histórico, absoluto, total, imperfectible, sino que es el cambio que necesitamos para derrotar al dinosaurio y volver al camino de la construcción de una sociedad democrática que no hemos construido. Y en eso, por supuesto, que Fox y Calderón y Peña Nieto fracasaron, pero absolutamente, sin duda alguna. Y sin embargo, estaban haciendo cosas importantes, porque crearon órganos autónomos, porque aceptaron la separación de poderes, porque dejaron que los medios de comunicación se expresaran libremente. Hoy todo eso lo estamos perdiendo. Entonces, a combatir el dinosaurio, no con una fantasía utópica de que esto va a resolver, pero volver a lo mismo, nunca. En términos de la transición democrática, a eso me refiero. Es cuanto, Raúl. Gracias, Ricardo. Aquí nuestro amigo Santiago Roel tiene un comentario y una pregunta para ti. Buenas noches, Santiago, a la orden. Gracias, Raúl. Ricardo, te he conocido desde hace unos meses. No tenía el placer de conocerte antes. Y me pareces una voz tan fresca, tan sabia, y me convences con tu estilo. Sí, pero ¿cómo le hago yo para sacar el dinosaurio de otros? Ese es el reto. Coincido contigo. El domingo amanecí con esa cosa en la cabeza que me dice, la democracia está dentro o no está dentro de nosotros. Coincido con esa frase tuya, decir el dinosaurio está dentro. ¿Y cómo le hago yo para convencer? Hoy tenemos este chat, tenemos muchas horas, podemos dialogar muy padre y vamos a estar de acuerdo en lo fundamental todos. Pero las elecciones, tú lo sabes mejor que yo, son maniqueas y plantean blancos y negros y plantean una conversación muy boba, muy simplona. ¿Cómo le hago como ciudadano si estoy convencido de lo que tú dices? ¿Cómo le hago para convencer a los demás? ¿Y cuál es el riesgo si no logramos convencerlos? ¿Qué pasa en el 6 de junio si no logramos que esta gran coalición apoyada por ciudadanos no logre su objetivo? Gracias. Mira, Santiago, bueno, importante tu inquietud, porque es una inquietud existencial. Yo te diría que yo despierto todos los días preguntándome cómo hay que vivir y hacia dónde vamos a ir. Y son construcciones diarias. Yo creo que no hay una receta mágica. Son cosas que se construyen. No necesitamos, en primer lugar, un líder carismático para contraponerlo a López Obrador. López Obrador es un líder carismático, sin duda. Pero no necesitamos eso. Necesitamos otra cosa. Necesitamos una sociedad convencida de que los cambios que hemos hecho han sido producto de nuestro esfuerzo colectivo. Es decir, que cuando en el 88, pensaría en mi propia vida, en el 88 cuando decimos que Carlos Salinas no ganó la elección y que fue impuesto y que hubo fraude, etcétera. Bueno, ahí uno no se suicida frente a ese hecho, sino que empieza a organizarse y todo el proceso de cambios de instituciones en el transcurso del salinato fueron muy grandes. La Ciudad de México empezó a liberarse del yugo del regente.
se constituyó el Instituto Electoral Federal en esa época y tenía importantes atisbos de independencia. Y en la época de Zedillo se profundizó ese proceso. Tan se profundizó que en la elección intermedia que le tocó a Zedillo en el 97, el PRI perdió la mayoría en el Congreso. Es decir, lo que quiero decir con esto, Santiago, es de que hemos ido construyendo esto y hemos construido con base en partidos políticos, por un lado, y presionando a la sociedad de los partidos políticos para que defiendan causas democráticas, que defiendan la democratización, y a tal grado que en el 97 el PRI no solamente perdió la mayoría en el Congreso por primera vez en su vida, en su historia, sino que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y eso fue un terremoto en la cultura política de México. No me refiero a lo político, que también, pero en la cultura política, porque con la victoria de Cárdenas se rompió el mito de que el PRI era invencible. Y cosa que no quería ni era su intención de Cárdenas, pero yo lo digo, Cárdenas le abrió las puertas a la presidencia a Vicente Fox. O sea, esa fue la dialéctica de la sociedad progresiva. Y los años entre el 2000 y el 2018, con todas las regresiones, creo que la peor fue Peña Nieto, pero con todas las regresiones que se dieron, se fue construyendo un conjunto de organismos para obligar a la sociedad, uno, a seguir siendo abierta y plural, o sea, el INE, que las elecciones fueran limpias, que las elecciones las organizaran los ciudadanos, etcétera, etcétera, con suficiente dinero para hacer su tarea. Dos, órganos jurisdiccionales para vigilar a los jueces. En tercer lugar, órganos autónomos para vigilar al Ejecutivo y al propio Legislativo. Este reciente debate sobre la Auditoría Superior de la Federación es un órgano que depende del Congreso, no depende del Ejecutivo. Y vigila, y van vigilando, y van corrigiendo, y van señalando, y van incluso imputando delitos, posibles delitos. Es decir, todo esto lo hemos construido, Santiago. Sí es cierto que vivimos una contradicción y lo estamos viendo con López Obrador, que es que la gente optó por volver a un régimen totalitario porque le dieron todo el poder ejecutivo, todo el poder legislativo y él tomó por asalto el poder judicial y no se ha movido de ahí. Pero lo que yo creo es que la sociedad está actuando y lo de las mujeres es un reflejo de eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que hacemos cada uno de nosotros? En donde estemos con nuestra práctica, con la praxis cotidiana de cada uno, con el diálogo que cada uno tiene con los ciudadanos, ir convenciendo de que es indispensable darle un golpe de timón a lo que estamos viviendo, que no le conviene a la sociedad que el Ejecutivo tenga control absoluto sobre el Congreso y que un Congreso que es un contrapeso es sano para la sociedad, sanea las cosas, permite arear las cosas. Entonces, es un convencimiento que tenemos que hacer todos.
Y yo todos los días lo hago con quienes tenga contacto, en mis artículos que escribo, en mi conversación epistolar, en redes, etcétera. Es decir, no hay una receta, excepto que no necesitamos un líder carismático. Necesitamos una sociedad que construye, que tiene la idea de que somos constructores. Y que en tanto constructores estamos todos los días preparando el terreno para poder transitar hacia una nueva sociedad que responda a una cosa fundamental, que es que todos tenemos un lugar en la sociedad. Y lo que está construyendo López Obrador es una sociedad donde muchos no tenemos ningún lugar. Él nos quiere excluir, entonces queremos construir una sociedad incluyente, no excluyente, y es una tarea de educación, de convencimiento. Y cuando digo educación, no me refiero a educación necesariamente formal, escolar, a educación de pensar. Nos tenemos que educar a pensar las cosas, a entender las palabras que empleamos. Las palabras son claves para transmitir nuestras ideas. Sin las palabras adecuadas, nunca vamos a poder transmitir lo que tenemos que decir. Y yo creo que es una cosa ahí sí medio entre educativa, escolar y educación de familia, de tener las palabras que dicen exactamente lo que queremos expresar para que el otro o la otra puedan entender perfectamente el sentido de nuestra transmisión. Gracias, Ricardo. Creo que es tiempo ya de terminar con esta interesantísima plática contigo, Ricardo. Yo me quedo fundamentalmente con dos conceptos muy claros. En primer lugar, es que tenemos que sacar el dinosaurio que traemos en la cabeza. Creo que eso es muy importante. Y la otra, me viene a la mente una frase que mi amigo Santiago Roel ha compartido contigo y conmigo por un buen tiempo, que dice: liderazgo de Santiago. Liderazgo de muchos, inteligencia de todos. Creo que ese es el mensaje que tú nos estás dando, Ricardo. Y lo quise que lo dijera en voz Santiago, porque él fue el que selló esta frase en una presentación que hicimos allá contigo en Por México hace ya un buen tiempo. Y esto me lleva también a una última reflexión, que no me queda ni la menor duda de que los organismos de la sociedad somos los responsables de sacar a los ciudadanos a votar el 6 de junio, porque somos los únicos que tenemos esa acreditación y esa responsabilidad tan grande de decirle a la gente lo que tú dices, Ricardo, que tenemos que hacer nuestro trabajo diario, y los ciudadanos somos los que hacemos el trabajo diario. Ricardo, muy agradecido por tu presencia en este programa que nos distingue con tu presencia, a toda la audiencia también el día de hoy, y los invito el día de mañana, que tenemos otro programa más en el que va a estar acompañándonos Ángel Verdugo, que recientemente por ahí tuvo algún contratiempo con el sistema del gobierno. Y después el miércoles tendremos a Verónica Sada, que también es ampliamente conocida y que seguramente seguirán enriqueciendo estos foros que hemos estado realizando, en donde no solamente escuchamos la voz de quien da sus comentarios y sus propuestas y sus ideas, sino también la participación que interactúa con la audiencia.
Fuerte abrazo desde Monterrey, mi querido Ricardo, y gracias a todos los presentes. Buenas noches. Gracias, adiós, buenas Muchas noches. gracias.